En este momento, tu cerebro te está mintiendo. No después. No cuando estás bajo presión. Ahora. Mientras escuchas esto. Mientras crees que estás procesando información de manera objetiva y racional, hay un sistema operando debajo de tu conciencia que está editando la realidad en tiempo real, seleccionando qué información llega a tu atención consciente, descartando lo que contradice la imagen que tienes de ti mismo, construyendo una narrativa que te presenta como más inteligente, más justo y más coherente de lo que realmente eres. Y lo más perturbador no es que esto ocurra. Lo más perturbador es que es imposible detectarlo desde adentro. Porque la señal de que el autoengaño está funcionando correctamente es precisamente que no lo sientes. Si lo sintieras, no funcionaría. Un hombre pasó 50 años estudiando exactamente esto, no como filosofía, como biología, como matemática evolutiva fría y sin concesiones. Y llegó a una conclusión que destruye algo que todos queremos creer sobre nosotros mismos, que somos capaces de vernos con honestidad. Su nombre era Robert Trivers, y lo que descubrió es que no puedes confiar en tu propia mente para decirte la verdad sobre ti mismo. No porque estés roto, sino porque fuiste construido exactamente así. Robert Trivers nació en Washington en 1943. Estudió matemáticas en Harvard. Intentó estudiar Derecho. Tuvo una crisis que lo llevó a la biología evolutiva casi por accidente. Era el tipo de mente que no puede quedarse en un solo territorio, porque la pregunta que persigue es demasiado grande para caber en una sola disciplina. En los años 70, publicó una serie de trabajos que revolucionaron la biología evolutiva. Teorías sobre el altruismo recíproco, sobre el conflicto entre padres e hijos, sobre la selección de parentesco. Trabajos que todavía se citan hoy, 50 años después, en universidades de todo el mundo. Pero la idea que más tardó en desarrollar, la que consideraba la más importante de todas, la publicó décadas después en un libro llamado El engaño propio, la biología del autoengaño. Y lo que dice ese libro cambia la manera en que te ves a ti mismo, si lo lees con honestidad. La pregunta de partida es esta: ¿por qué mentimos? La respuesta obvia es que mentimos para obtener ventajas, para protegernos, para conseguir lo que queremos, para evitar consecuencias. Eso lo entiende cualquiera. Pero Trivers fue más profundo. Observó algo que la mayoría de los investigadores habían pasado por alto. Los mejores mentirosos no son los que mejor controlan lo que dicen, son los que genuinamente creen su propia mentira. Piénsalo con cuidado. Si sabes que estás mintiendo, hay señales. Microexpresiones que duran fracciones de segundo. Cambios sutiles en el tono de voz. Tensión en el cuerpo que los demás pueden detectar, no siempre conscientemente, pero la detectan. Un mentiroso que sabe que miente es un mentiroso imperfecto porque su propio cuerpo lo traiciona. Pero un mentiroso que cree genuinamente lo que dice no tiene esas señales. No hay tensión, porque no hay conflicto interno. No hay microexpresiones delatoras, porque no hay nada que esconder. Al menos, no en el nivel consciente. Es completamente convincente, porque está completamente convencido. Y aquí está el salto que Trivers dio, y que nadie antes había articulado con tanta claridad. Si engañar a otros es evolutivamente ventajoso, y lo es, entonces la evolución debería favorecer a los individuos que pueden engañar de manera más efectiva. Y la manera más efectiva de engañar es creer la propia mentira, lo que significa que la evolución debería favorecer el autoengaño, no como un error del sistema, como una característica deliberada del sistema. Tu cerebro no te miente a pesar de ser sofisticado, te miente precisamente porque es sofisticado. La capacidad de distorsionar la realidad interna para proyectar una imagen externa más convincente es una de las herramientas más avanzadas que la selección natural ha producido. Y la tienes. Todos la tenemos. La usamos constantemente, sin saber que la usamos. Pero Trivers no se quedó en la teoría.
Lo que hace su trabajo especialmente perturbador es que identificó los mecanismos específicos a través de los cuales opera el autoengaño en la vida cotidiana, y cuando los escuchas, vas a reconocerlos. No en abstracto, en ti. El primero es la distorsión de la memoria. Tus recuerdos no son grabaciones, son reconstrucciones. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo un archivo guardado. Estás reconstruyendo activamente la experiencia a partir de fragmentos. Y en ese proceso de reconstrucción, tu cerebro hace ajustes. Ajustes que tienden sistemáticamente en una dirección, hacia una versión de los eventos que te presenta a ti mismo de manera más favorable. Recuerdas haber dicho las cosas de una manera más diplomática de lo que realmente las dijiste. Recuerdas haber tenido razón con más frecuencia de lo que los hechos justifican. Recuerdas las veces que advertiste sobre algo que salió mal, y tienes menos memoria de las veces que estabas completamente seguro de algo que resultó ser incorrecto. No estás inventando deliberadamente. Tu cerebro está editando, y lo hace tan bien que el resultado se siente indistinguible de un recuerdo real. Hay experimentos que demuestran esto con una claridad que incomoda profundamente. Cuando se le pregunta a las personas sobre sus predicciones pasadas, después de que los eventos ya ocurrieron, sistemáticamente recuerdan haber sido más acertadas de lo que realmente fueron. Cuando se les pregunta sobre conflictos en relaciones, ambas partes recuerdan genuinamente haber sido más razonables, más pacientes y más justas que la otra. No están mintiendo, están recordando. Pero lo que recuerdan es una versión editada que el cerebro produjo para proteger la imagen que cada uno tiene de sí mismo. El segundo mecanismo es lo que Trivers llamó sesgo de atribución. Cuando algo sale bien en tu vida, tu cerebro lo atribuye a tus capacidades, tu esfuerzo, tu inteligencia. Cuando algo sale mal, lo atribuye a circunstancias externas, mala suerte, la falla de otros. Este patrón es tan consistente en los seres humanos que los psicólogos lo documentaron décadas antes de que Trivers lo explicara evolutivamente. Pero lo que Trivers añadió es la razón por la que existe. No es una distorsión aleatoria. Es una distorsión direccional que sirve a un propósito específico: mantenerte funcionando, mantenerte motivado, mantenerte dispuesto a intentar de nuevo mañana. Si cada fracaso fuera atribuido a tu incapacidad real, eventualmente dejarías de intentar. El sesgo de atribución es el mecanismo que hace posible la resiliencia humana. Es la razón por la que después de un fracaso devastador, la mayoría de las personas puede levantarse y seguir. Pero tiene un costo. Te impide ver con precisión dónde estás fallando realmente. Te protege del dolor del fracaso honesto, a costa de quitarte la información que necesitas para cambiar. El tercero es la racionalización post hoc. Este es quizás el más difícil de aceptar, porque toca algo que sentimos como fundamental: la idea de que tomamos decisiones por razones, que evaluamos opciones, consideramos consecuencias, elegimos basándonos en valores y objetivos. Trivers, apoyado por décadas de neurociencia, dice que eso es en gran medida una ilusión. Lo que ocurre en realidad es esto: tu cerebro toma decisiones antes de que tu mente consciente sepa que las está tomando. Estudios de neuroimagen muestran que la actividad cerebral asociada con una decisión ocurre varios segundos antes de que la persona reporte conscientemente haber decidido. Lo que llamamos razonamiento, esa narrativa de por qué hicimos lo que hicimos, es frecuentemente una construcción posterior. Una historia que el cerebro consciente inventa para explicar lo que el cerebro inconsciente ya decidió. Esto significa que la mayoría de las veces, cuando crees que estás razonando hacia una conclusión, en realidad estás racionalizando una conclusión a la que ya llegaste por otros medios. Estás construyendo argumentos para una posición que ya adoptaste. Y esos argumentos se sienten completamente genuinos, porque para tu mente consciente lo son. No tienes acceso al proceso real que los generó. Piensa en la última vez que tomaste una decisión importante, y luego te encontraste construyendo argumentos para justificarla. Cambiar de trabajo,
terminar una relación, hacer una compra significativa, defender una posición en una discusión. ¿Cuánto de ese razonamiento ocurrió antes de la decisión y cuánto ocurrió después? ¿Cuánto fue análisis genuino y cuánto fue construcción de una narrativa que hiciera sentir bien lo que ya habías decidido hacer? La respuesta honesta, si puedes sostenerla, es que probablemente no lo sabes. Y esa es precisamente la trampa. El cuarto mecanismo es el sesgo de confirmación, que Trivers enmarca de una manera que va más allá de cómo normalmente se describe. El sesgo de confirmación no es solo que buscas información que confirme lo que ya crees. Es que tu sistema perceptual completo está calibrado para registrar con mayor claridad, mayor intensidad y mayor duración la información que confirma tu visión del mundo, y para procesar más rápidamente y con menos profundidad la información que la contradice. No es que ignores la evidencia contraria, es que literalmente la ves de manera diferente. La misma información que para alguien con creencias opuestas parece devastadoramente clara, a ti te parece ambigua, poco confiable o simplemente menos importante. No porque seas irracional, sino porque tu sistema perceptual fue calibrado por tus experiencias previas, tus inversiones emocionales y tus necesidades de coherencia interna para filtrar la realidad de una manera específica. Y aquí está lo que hace esto especialmente difícil de resolver. El sesgo de confirmación se fortalece con la inteligencia. Las personas más inteligentes no tienen menos sesgo de confirmación. Frecuentemente, tienen más, porque tienen más capacidad de construir argumentos sofisticados para justificar lo que ya creen, más recursos para desacreditar la evidencia contraria, más habilidad para encontrar los defectos metodológicos en los estudios que contradicen su visión, y para pasar por alto defectos equivalentes en los estudios que la confirman. La inteligencia sin autoconciencia no reduce el autoengaño, lo hace más elaborado. Ahora bien, hasta aquí podría parecer que Trivers simplemente estaba catalogando los defectos del pensamiento humano, añadiendo su voz a una larga lista de psicólogos que documentan las maneras en que somos irracionales. Pero eso sería malentender su argumento central, porque Trivers no estaba diciendo que somos irracionales, estaba diciendo algo más específico y más perturbador, que somos racionalmente irracionales. El autoengaño no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y para entender por qué, hay que entender el problema que el autoengaño resuelve. Imagina que pudieras ver con total precisión y sin distorsiones la realidad de tu situación en cada momento. Tus capacidades reales, sin inflarlas. Tus fracasos reales, sin minimizarlos. Las probabilidades reales de que tus proyectos tengan éxito, calculadas con precisión estadística. Las formas reales en que las personas más cercanas a ti te perciben, sin el filtro de la imagen idealizada que tienes de cómo te ven. ¿Cuánto de esa información podrías cargar sin que te paralizara? Para la mayoría de las personas, la respuesta es muy poco. La visión completamente precisa de la realidad humana incluye la certeza de que vas a morir, que la mayoría de tus proyectos no tendrán el impacto que esperas, que las personas que amas tienen de ti una imagen que no coincide perfectamente con la que tienes de ti mismo, y que muchas de las cosas que crees sobre tus propias capacidades y motivaciones son en parte construcciones. Esa visión, sin los filtros del autoengaño, es insoportable para operar cotidianamente. El autoengaño es lo que hace posible levantarse cada mañana con suficiente confianza para intentar, con suficiente optimismo para comprometerse, con suficiente coherencia interna para funcionar en relaciones y en proyectos que requieren inversión sostenida a lo largo del tiempo. Trivers llegó incluso a calcular el punto óptimo de autoengaño. No cero, que sería paralizante. No máximo, que sería patológico. Sino un punto intermedio, donde la distorsión es suficiente para mantener la motivación y la función social, pero no tan extrema como para desconectarse completamente de la realidad. Y observó que la mayoría de las personas psicológicamente sanas operan cerca de ese punto óptimo, no por diseño consciente, sino porque la selección natural favoreció a los individuos que lo hacían.
Esto conecta directamente con algo que la psicología positiva documentó, y que durante años pareció contradictorio con todo lo que sabemos sobre el pensamiento realista. Las personas ligeramente depresivas tienen evaluaciones más precisas de sus propias capacidades, de las probabilidades de éxito de sus proyectos y de cómo los perciben los demás. Las personas sin depresión, las que consideramos psicológicamente sanas, tienen una distorsión sistemática hacia el optimismo, que no se justifica estadísticamente. A esto se le llama el realismo depresivo, y es una de las observaciones más incómodas de toda la psicología moderna, porque sugiere que ver la realidad con precisión no es el estado psicológico óptimo para funcionar, que la salud mental, tal como la definimos, incluye una dosis medida de ilusión, que el autoengaño no es un síntoma de disfunción, es parte de la definición de función. Trivers tomó esa observación y la llevó a sus implicaciones evolutivas completas. Si el autoengaño es adaptativo, si mejora el desempeño en tareas sociales y físicas, si hace a las personas más resilientes y más convincentes en sus interacciones con otros, entonces la evolución debería haberlo construido directamente en la arquitectura del cerebro. No como un bug, como una feature, como una de las herramientas centrales del kit de supervivencia humana. Y eso es exactamente lo que encontró cuando empezó a buscar los mecanismos neurológicos. El autoengaño no ocurre a pesar del cerebro, ocurre mediante el cerebro. Hay estructuras específicas, procesos específicos, que están dedicados a mantener la coherencia de la narrativa del yo, a costa de la precisión, con la realidad externa. Pero aquí está la paradoja que hace que el trabajo de Trivers sea tan difícil de ignorar y tan difícil de aplicar. Si el autoengaño es un mecanismo evolutivo construido en la arquitectura del cerebro, si opera por debajo del nivel de conciencia, si su funcionamiento correcto depende precisamente de que no lo detectes, entonces, ¿qué puedes hacer con esa información? La respuesta de Trivers no era la que la mayoría de sus lectores esperaban. No decía que ahora que sabes esto, puedes simplemente dejar de engañarte. No decía que el conocimiento del mecanismo te libera automáticamente de él. Eso sería demasiado simple y demasiado conveniente para ser verdad. Lo que decía es algo más matizado y más útil. Que existen contextos específicos donde el autoengaño es especialmente costoso, donde la distorsión de la realidad produce daños que superan con creces los beneficios adaptativos que normalmente ofrece, y que identificar esos contextos es el primer paso hacia algo que no es la eliminación del autoengaño, que es imposible, sino su gestión consciente. El contexto más costoso es el de las relaciones cercanas. Aquí el autoengaño que normalmente te protege se convierte en el mecanismo que perpetúa los patrones más dañinos. La tendencia a recordar los conflictos, de manera que siempre te sitúa como el más razonable, impide la reparación genuina. La tendencia a atribuir los problemas de la relación a las fallas del otro y los éxitos a tus propias contribuciones hace imposible el cambio real. La tendencia a construir narrativas post hoc que justifican las decisiones que tomaste por razones que no quieres examinar cierra la posibilidad de aprender de los errores más importantes. En las relaciones cercanas, el autoengaño no te protege, te aísla, te mantiene atrapado en versiones de ti mismo y del otro que no corresponden a la realidad. Y esa desconexión de la realidad es precisamente lo que hace imposible la intimidad genuina. Porque la intimidad requiere ser visto con precisión, y para ser visto con precisión, primero tienes que verte a ti mismo con algo más parecido a la honestidad. El segundo contexto especialmente costoso es el de las decisiones de alto impacto irreversibles. Aquí la tendencia del cerebro a confirmar lo que ya decidió, a construir argumentos para sostener la posición adoptada, a filtrar la evidencia contraria, puede llevarte a comprometerte profundamente con caminos que un análisis más honesto habría cuestionado. No porque todas las decisiones grandes sean equivocadas, sino porque el proceso por el que llegan a sentirse correctas, frecuentemente, tiene menos que ver con un análisis genuino, y más con una arquitectura psicológica que está optimizada para la coherencia interna, no para la precisión externa.
El tercer contexto es el del crecimiento personal real. Y este es el más relevante para cualquiera que esté en el proceso de intentar cambiar algo en su vida. Porque el autoengaño es el mecanismo que hace posible creer que estás cambiando, cuando en realidad estás ejecutando versiones más sofisticadas de los mismos patrones. Es lo que hace posible pasar años en terapia, en meditación, en desarrollo personal, y salir de cada sesión sintiéndote más evolucionado sin haber tocado nada real. Trivers era escéptico de los sistemas de desarrollo personal, que prometen transformación, sin pasar por la incomodidad real de verse con honestidad. No porque el crecimiento sea imposible, sino porque el autoengaño es tan eficiente que puede infiltrarse en cualquier práctica de autoconocimiento y convertirla en otro mecanismo de evitación más sofisticado. Puedes usar el lenguaje de la psicología para no ver lo que la psicología intenta ayudarte a ver. Puedes usar la práctica de la meditación para crear distancia de tus emociones, en lugar de contacto con ellas. Puedes usar el desarrollo personal para construir una identidad de alguien que está trabajando en sí mismo, sin tener que confrontar lo que realmente necesita ser confrontado. Entonces, ¿qué? Si el autoengaño es inevitable, si está construido en la arquitectura del cerebro, si se infiltra incluso en los intentos de superarlo, ¿cuál es el punto de saber todo esto? El punto, según Trivers, es la fricción. No la eliminación, la fricción. Cuando sabes que tu memoria distorsiona sistemáticamente los eventos para favorecerte, no puedes eliminar esa distorsión. Pero puedes crear el hábito de buscar evidencia externa antes de confiar en tu recuerdo en situaciones importantes. Puedes escribir tus predicciones antes de que los eventos ocurran para tener un registro real contra el que comparar tu memoria posterior. Puedes buscar activamente las perspectivas de las personas que estuvieron en el mismo conflicto que tú, no para darles la razón automáticamente, sino para tener acceso a una versión de los eventos que tu cerebro no editó. Cuando sabes que tu cerebro construye justificaciones post hoc para decisiones que ya tomó, puedes crear el hábito de pausar antes de las decisiones importantes y preguntarte no solo por qué quieres hacer algo, sino qué evidencia necesitarías ver para no hacerlo. Si no puedes identificar esa evidencia, si no existe ninguna información que puedas imaginar que cambiaría tu decisión, eso es una señal de que probablemente ya decidiste y estás racionalizando, en lugar de razonando. Cuando sabes que tu sesgo de confirmación filtra la información que amenaza tu visión del mundo, puedes crear el hábito de buscar activamente los mejores argumentos contra tus posiciones más importantes. No para abandonarlas automáticamente, sino para asegurarte de que lo que estás defendiendo puede sostenerse ante el mejor caso contrario disponible. Si no puedes articular ese caso contrario con la misma claridad y fuerza con la que articulas tu posición, probablemente no entiendes el tema tan bien como crees. Ninguna de estas prácticas elimina el autoengaño. Trivers era muy claro sobre eso. El sistema que produce el autoengaño es más rápido, más automático y más profundo que cualquier práctica consciente que puedas oponer. Lo que estas prácticas hacen es crear puntos de fricción, momentos donde el sistema automático tiene que enfrentarse con información que no puede editar tan fácilmente. Grietas en la narrativa, donde algo más parecido a la realidad puede entrar. Y eso, según Trivers, es lo más que podemos aspirar. No la transparencia total con nosotros mismos, que es una ilusión tan grande como cualquier otra, sino una relación más honesta con nuestra propia falta de transparencia. Saber que el mapa que tienes de ti mismo no es el territorio. Que la historia que te cuentas sobre tus motivaciones es una construcción útil pero parcial. Que la persona que crees ser y la persona que eres divergen en maneras que probablemente nunca verás completamente. Y habitar esa incertidumbre sin colapsar bajo su peso. Sin usar el conocimiento de tus propias limitaciones como otra forma de autoengaño, esta vez, en la dirección opuesta, construyendo una identidad de alguien que se ve con una honestidad que nadie puede tener completamente. Trivers pasó 50 años estudiando el autoengaño, y al final de ese camino no llegó al cinismo, ni a la desesperación. Llegó a algo más parecido a la humildad.
una humildad específica y bien fundamentada, la de alguien que entiende con precisión las limitaciones del instrumento con el que tiene que navegar la realidad y que elige usarlo de todas maneras, con cuidado, con fricción deliberada, con la conciencia permanente de que lo que ve no es todo lo que hay. Eso no es una solución. Es algo más valioso que una solución. Es una postura honesta ante lo que significa ser un ser humano, que intenta verse a sí mismo con claridad en un cerebro que fue diseñado para hacer exactamente lo contrario. Ahora, la pregunta que te deja este recorrido no es abstracta, es completamente personal. ¿En qué área de tu vida el autoengaño te está costando más? No dónde crees que estás siendo más honesto contigo mismo. Dónde la distorsión es más útil para ti en este momento. Dónde más te está protegiendo de algo que no quieres ver. Dónde la narrativa que te cuentas sobre ti mismo es más conveniente que precisa. Esa área existe. Trivers pasó 50 años demostrando que en todos nosotros existe. La pregunta no es si te estás mintiendo. La pregunta es sobre qué.